Muy buenos días, mis queridos niños. Vamos a avanzar un tema más en la materia de ciencias sociales que titula Culturas regionales de tierras altas. ¿Cuáles son las tierras altas de Bolivia? Y decimos con las regiones del altiplano, valles y yungas de Bolivia. En los términos geográficos es común asociar las tierras altas con los departamentos del altiplano boliviano, en exclusiva de La Paz, Potosí y Oruro. Pero también forman parte de las tierras altas los departamentos de Cochabamba y Chuquisaca. Y los demás departamentos que no nombramos son las tierras bajas, como Santa Cruz, Beni y Pando. Entonces ahí tendríamos conformados los 9 departamentos de Bolivia, pero que son unos que pertenecen a las tierras altas y las otras a las tierras bajas, que posteriormente los vamos a estudiar. Por eso decimos que como forman parte de Bolivia y del extenso mundo andino prehispánico, en este territorio habitan varios pueblos que mantienen elementos culturales que los unen a través de la tecnología. Ahora, ¿qué culturas se destacan más en Bolivia? Y decimos que en estas culturas se destacan más las culturas vivas de los pueblos o naciones. En este caso serían 36 lenguas reconocidas, etnias, y por lo tanto tienen sus lenguas. ¿Sí? Los más sobresalientes que ha tenido son, o que tiene, son quechua, el aymara y el guaraní, que son los más hablados en la región. Ahora hay 8 de ellas que serían las aronas, Nosetén, no, Movima, Sirionó, Yaminaúa, Yuki, Tapieti, Macheneri, y están en riesgo de extinción estos pueblos y naciones. Por eso decimos que la región del altiplano y las zonas más altas del país se encuentran entre 3.100 metros y 4.500 metros de altura, que incluyen la parte occidental de Bolivia. Pero hablemos ahora de este maravilloso departamento que contiene al lago Titicaca. En estas tierras altas, en los Andes de América del Sur, está este maravilloso lago que se extiende a través de la frontera entre el Perú y Bolivia. Y decimos que ambos lados de los territorios, entre el boliviano y peruano, hay distintos intereses para visitar algunos de ellos. Los podemos hacer a orillas del río. Por ejemplo, el lago Titicaca combina un profundo significado cultural o histórico y uno de sus paisajes más hermosos del mundo, con una extensión de superficie de 10.983 kilómetros cuadrados. Ahora el clima de esta zona es semiárida, frío con vientos que soplan durante todo el año y se subdivide en 10 cuencas y se descompone en 2 partes, el lago mayor y el lago menor, separados por el estrecho de Tiquina, que tiene una longitud de 900 metros, y la superficie de la cuenca de drenaje que abarca a 4.5 en Perú y a 1/5 en Bolivia. 4/4 en Perú y 1/5 en Bolivia. Pero este lago maravilloso decimos que es el más grande del mundo. Ahora hablemos sobre el ayllu. El ayllu puede definirse como un conjunto de personas que se consideran descendientes de un antepasado común, ¿ya? Y es una forma de comunidad social extensa, originaria de la región andina, con una descendencia común, real y supuesta. También decimos que el ayllu era un grupo de familias que se consideraban descendientes de un lejano antepasado común, y eso era lo que guardaba relación entre ellos. Y a ese conjunto de personas que guardan relación con otras personas del antepasado se llama ayllu, que los miembros del ayllu poseían en común la tierra, los animales y las cosechas, y estaban unidos por vínculos. ¿Cuáles serían esos vínculos? ¿Sí? Primero la sangre, porque eran parientes. Luego está el territorio donde viven, y al compartir un territorio se hacen parientes. También está la parte económica. Realizan trabajos específicos y subvencionan con ese dinero a la comunidad. Luego está la parte totémica, que serían los tótems que ellos elaboran para tener a quien darle un
una especie de culto de sus antepasados. Y el ayllu de diversos periodos históricos eran la realidad diferentes entre ellos, tanto en su composición social y estructural económica como en sus contradicciones internas y sus relaciones externas y tendencias. Pero lo único real era que se parecían porque formaban parte de una persona en común. Ahora los ayllus eran dirigidos por los curacas, el que era mayor durante el Tahuantinsuyo, en este caso el llamado también cacique mayor. ¿No? Según los historiadores, el imperio incaico hubo más de 2000 ayllus, los cuales se dividían en los mitades o sayas. También tenemos que los curacas eran jefes políticos y administrativos del ayllu, dirigían a las comunidades, a los grupos de personas. Los curacas tenían una voz quechua que significaba el primero o el mayor de todas las agrupaciones. ¿Por qué razón? Porque era líder de ese grupo y era el mayor de todos, y por eso era el que representaba a esa comunidad. Originalmente debía ser el más anciano por los conocimientos y sabiduría que tiene, y gobernaba de manera paternalista. ¿Por qué razón? Porque parecía un padre más que un dirigente. Ahora hablemos sobre los vínculos del ayllu. Primero estaban los vínculos de la sangre, luego estaban los vínculos económicos, luego estaban los vínculos del territorio. Pero hablemos sobre los vínculos de la sangre. Todos los miembros integrantes del ayllu eran parientes cercanos y tenían un tronco en común, o sea, que provenían de un descendiente en común. Luego están los vínculos de territorio, lo que los hacía ayllu, porque el conjunto de familias trabajaba un determinado territorio y estos estaban unidos consanguíneamente. Trabajar la tierra los hacía también formar parte de una comunidad, eran familia. Luego estaban los vínculos económicos, puesto que ellos trabajaban la tierra y compartían las riquezas del trabajo y el esfuerzo de la tierra. Todos en conjunto laboraban para alimentarse, y ese alimento pues era compartido con cada uno de los miembros que formaban el ayllu, y representaban cada uno el trabajo en común. Cada quien estaba direccionado a hacer algo y todos compartían. Entonces esos son los tres vínculos del ayllu, el de sangre, territorio y económico. Pero todos trabajaban para todos, compartían. Ahora hablemos sobre el surgimiento de la tierra o de las culturas mestizas. Recordemos que el mestizaje es el producto del encuentro de intercambios de tradiciones, culturas, creencias, valores y conductas de las etnias, pueblos o culturas que sufrieron con la llegada de la nueva raza. En este caso, los mestizos son una mezcla racial entre indígenas y europeos, pues cuando ellos llegaron, ¿sí?, formaron otras comunidades, y al formar otras comunidades que estaban relacionadas con las personas que ya habitaban esas regiones, fueron formando el mestizaje, que significaron un encuentro entre dos culturas totalmente distintas. Como por ejemplo, acá tenemos el blanco y se unía con una india y salía el mestizo. Luego el indio con una negra o viceversa salía el sambo. Luego la unión de un negro con una blanca salía un mulato. Entonces ese era el surgimiento de la nueva cultura. Ahora también están los mestizos, los mulatos y los zambos. Decimos que los mestizos eran hijos de españoles e indígenas que dedicaban al oficio del comercio minorista. ¿Por qué razón? Porque eran hijos de españoles. Luego están los mulatos, que eran hijos de blancos y africanos, que trabajaban la tierra, eran artesanos, vendedores, todo. Eran mano de obra. Luego están los zambos, que eran los hijos de africanos con los indígenas de la región, y su tarea más pesada era la más sacrificada, ya que a ellos se los considera como esclavos, que tenían dueño de su vida, y entonces ahí surgió la esclavitud. Luego tenemos aquí las escalas de sociedades coloniales, y recordemos que eran racistas. El lugar que se ocupaba en cada uno de ellos era de acuerdo al color de su piel, y los grupos más numerosos eran los mestizos, pero hubo otros más. Pero
La jerarquía social que ellos representaban era dependiendo del color de su piel. Luego aquí, mis queridos estudiantes, tenemos una pequeña mapita en la que podemos ver, ¿no?, cómo el ayllu trabajaba la tierra, y ese trabajo de la tierra era de manera común en el Tahuantinsuyo y servían también para que ellos pudieran mejorar, colaborarse. Y por eso es que la tierra surgió como estado para el ayllu, y eran también, todo lo que ellos producían eran almacenados en colcas. También se trabajaba con lo que era la mita para la distribución de trabajos, pero ahí los españoles sacaban más ventaja de ellos. Luego estaban las tierras de los incas, en las que ellos se adueñaban las tierras que no les pertenecían y hacían trabajar a los indígenas para pagar el uso del suelo, que los indígenas pues se dejaron porque no conocían el dominio de las letras y no querían pelear. Ahora, mis queridos estudiantes, este es el mapa conceptual que ustedes van a copiar de la unidad temática que acabamos de avanzar sobre las culturas regionales de las tierras altas y cómo fueron cambiando estos a través de las razas que surgieron, ya que era el proceso de mestizaje en América, se originó por la llegada de los europeos, no nos vayamos a olvidar esto, al continente y subcontinente, y por eso surgieron las llamadas esclavitudes que vivieron entre ellos, o llamadas también diculturas, que se refirieron a varios tipos de culturas. En ese entonces era en 1519. Bueno, mis queridos estudiantes, con ese más conocimientos que ustedes van a adquirir a medida que sigamos avanzando lo que es las culturas regionales, ya sea de las tierras altas, o sea de las tierras bajas, vamos a darnos cuenta de que tenemos mucha historia por aprender sobre nuestras primeras civilizaciones de nuestro continente. Bueno, mis queridos niños, hasta nuestra siguiente clase. Que Dios los bendiga a cada uno de ustedes.